Buenas, vamos a trabajar con límites en funciones. Entonces vamos a importar nuestra librería. Vamos a usar symbols. Entonces vamos a definir nuestra X. Vamos a imprimir nuestra F para ver si está ejecutando de manera correcta. Y si funciona, entonces vamos a trabajar ahora con límites. Vamos a importar limit. Y vamos a decir usar la función limit, ¿no? Esto nos pide tres argumentos. El primero va a ser la función, el segundo va a ser la variable a la que queremos aproximar algún valor y el tercero va a ser el valor, ¿no? Listo. En este caso vamos a utilizar dos. Vamos a ver qué nos imprime en consola. Listo, nos imprime. Pero no siempre vamos a trabajar con un número. Podemos también trabajar con infinito. Vamos a usar coma infinito para importarlo. Ahora, hacemos coma para ir agregando las cosas que vamos a utilizar. También podremos usar asterisco para importar todo, pero realmente vamos a utilizar estas tres cosas, entonces queremos mantenerlo así, ¿no? Listo, ahora vamos a usar infinito, vamos a reemplazar y vamos a ver qué nos imprime. Ahora vamos a reemplazar esta forma para obtener la constante de Euler, que sería, por ejemplo, así. Vamos a ver cómo nos imprime y nos da la constante. Si quisiéramos obtener un valor del número, vamos a imprimir y ahora sí, ¿no? Vemos. Ahora vamos a trabajar con una función que va a ser la aproximación de la derivada. Va a recibir tres parámetros. El primero va a ser la función, el segundo va a ser la x y el tercero va a ser el número de pasos, ¿no? El h. Listo. Vamos a poner, por ejemplo, fd. Va a tener esta forma. F de x h menos f de x, todo dividido entre h. Y que me retorne la variable, ¿no? Ahora vamos a definir otra función que va a ser, por ejemplo, mi función con la forma de lo que queremos aproximar. Entonces vamos a decir que va a tener esto más 1 y ahora sí voy a llamar a la función, ¿no? Por ejemplo, el primer digamos argumento, en este caso llamando a la función, va a ser mi función. Entonces voy a llamar esto. El segundo va a ser el x, qué valor va a tomar. Por ejemplo, vamos a poner 2 y el número de paso, ¿no? Vamos a trabajar con estos dígitos, con 4. Entonces, si agregáramos más cantidad, dependiendo de cuántos valores que queramos aproximar, vemos que el valor cambia. Listo. Ahora, también podremos, digamos, definir la derivada. Por ejemplo, f, derivando, digamos, el 3 baja, se multiplica por 2, ¿no? Se disminuye en menos 1 arriba. Este sería x y como este es 1, es una constante, desaparece. Listo. Acá tenemos, podemos reemplazar en nuestra función y vemos que nos aproxima este valor, ¿no? Ahora, no es necesario, digamos, definir de esta manera porque si tenemos, al menos en este caso, esta expresión es, digamos, relativamente sencillo, pero ¿qué pasa si estamos trabajando con muchas más variables o estamos trabajando con una expresión mucho más compleja, ¿no? Para esto vamos a llamar a otro bloque y vamos a importar otra vez nuestra librería SymPy. Vamos a importar, por ejemplo, símbolos y vamos a importar diff, que diff nos va a permitir trabajar con la derivada, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir una variable que va a tener x y vamos a decir una f, ¿no? Listo. Vamos a definir la misma expresión que teníamos arriba y, por ejemplo, 1, ¿no? Listo. Ahora, si yo imprimo esto, vemos que me imprime de manera correcta, pero si yo quisiera obtener la derivada
y no quisiera estar calculándolo, digamos, paso a paso, hay una función que es diff, que me permite, digamos, calcular de manera automática, ¿no? Entonces vamos a decir f de derivada y vamos a llamar a la función diff, que va a recibir, en este caso, dos argumentos, ¿no? El primero va a ser la función y el segundo va a ser en base de qué yo quiero derivar, ¿no? De x o de y. En este caso estamos trabajando solamente con x, entonces vamos a ingresar x y, por ejemplo, vamos a imprimir la derivada. Para esto vamos a decir, a ver, mi función normal, ¿no? Vamos a imprimir, a ver si nos ejecuta. Sí, mi función. Ahora quiero llamar a la segunda función, decirla mi derivada, ¿no? Es decir, lo que ya hemos derivado con la función. Entonces vamos a llamar derivada, que estamos aplicando el diff, ¿no? Vamos a ver y vemos que nos imprimió y está derivando. Por ejemplo, si quisiéramos ver otro caso, por ejemplo, vamos a cambiar de manera breve. Vamos a ver. Nos dice cos porque tenemos que importarlo también. Entonces vamos a cos. Listo. Ahora sí, vemos que el valor sí cambió. Entonces vemos que se derivó el coseno a menos seno. Entonces, no solamente eso, si trabajáramos con y, por ejemplo, y estamos derivando solamente en función de x, el y desaparecería. Entonces vamos a ver cómo se comporta efectivamente. Ahora, si yo no solamente quisiera trabajar en función, hemos definido nuestro y, por ejemplo, y, y yo quisiera derivar en función, ahora sí, de y, por ejemplo, el x desaparecería con la constante y solamente me derivaría el coseno, ¿no? Vamos a ver. Y vemos que nos imprime, ¿no? También podemos, digamos, imprimir el gráfico, como vimos anteriormente. Por ejemplo, vamos a decir... Y vamos a importar plot 3D. ¿Para qué? Para trabajar en más de dos variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a imprimir nuestro, por ejemplo, plot de 3D y vamos a imprimir nuestro def, ¿no? Vamos a ver que nos imprime el gráfico, ¿no? Listo.